El dominó moderno se basa en reglas y en teoría moderna, con una estrecha relación con el tiempo que ya fue explicado en el primer video. Este nuevo modelo nos dará una mayor ventaja hacia la comprensión de la cantidad de series acompañadas que posee nuestro compañero. El día de hoy le vamos a dedicar a la salida con una mala levantada. ¿Qué es una mala levantada? Una mala levantada es cuando tomamos varios dobles, tres dobles, serie falla, el doble menor más acompañado, el cual obliga a romper en la mayoría de los casos con las reglas de oro para la salida con los dobles. La mala levantada, tomemos el caso, el ejemplo que estamos mostrando, debe ser informada al compañero a través de una pensada de 20 segundos. Si el salidor está 20 segundos y le está informando al compañero que posee una mala levantada, lo que significa que puede poseer cualquier cantidad de doble, cualquier cantidad de serie falla. Para salir con el modelo que tenemos a continuación, se puede hacer a través del doble 1 con la intención de darle un paso al jugador B o incomodarlo en el desarrollo de su juego o para que él golpee o bloquee la piedra de su compañero. También puede salir con el doble 3, el cual es el doble mayor acompañado, en pro del descarte o en pro de mantener la regla de oro para la salida con doble. La salida con doble, tal como vemos aquí, tenemos el doble 5 y el doble 6, está allí puesta, implica poder salir tranquilamente con dobles acompañados, pero no se presenta una mala levantada. Es de hacer notar que en la salida de mala levantada existen varios dobles, además de eso podemos tener hasta dos fallas, por lo cual este modelo de salida no se ajusta a la regla de oro. Puede hacerse, puede tomarse en consideración en hacerlo, o se puede salir con el doble mayor acompañado. Salida de mala levantada, lo primero que hay que identificar es qué es la mala levantada. La mala levantada es la presencia de varios dobles, de series únicas y de serie falla, por lo cual el jugador salidor puede optar por salir con la más acompañada en busca de darle un paso al jugador B o incomodarlo para que torpezca las series emanadas de su compañero. La regla de oro para la salida con doble se aplica en la mala levantada, pero la mala levantada también puede romper la regla de oro. ¿Cómo rompe la regla la salida de mala levantada? Tiene un elemento fundamental, que la pensada para la salida con doble solo informa de la tenencia de más series que acompañan a la piedra salidora. En cambio, la salida de mala levantada se ajusta a una pensada de 20 segundos del salidor para informarle a su compañero que tiene un mal juego, por lo cual al informar que tiene un mal juego, puede optar por salir con la que él quiera. Una vez que salga con el doble 1 en este caso, y después juega el doble 2, una vez que haya pensado los 20 segundos, ya su compañero sabe lo que ha sucedido. Más, tiene que saberlo al momento de los 20 segundos de la pensada. Entonces, la regla de oro para la salida con doble no es la misma regla para la salida de una mala levantada. Son más de 25 modelos de salida con doble y algunas tienen características propias del juego para realizar dicha salida. Entonces, no vamos a tratar de seguir colocando que la misma regla para A es la misma regla para B, ya que B tiene su propia connotación especial tanto en la pensada como en la jugada.